hoy vamos a hablar y vamos a entender por qué se relaciona el dinero con las emociones. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Oye, ¿cómo es esto de que las emociones que podamos nosotros sentir se pueden relacionar con el dinero que tengamos? Claro, mira, es muy importante comprender de dónde viene el origen de todo. Y hay un tema súper importante que es el tema transgeneracional y las emociones y las experiencias que tuvieron nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, se van heredando y van conformando parte de nuestro destino y ahora determinan cuánto gano, cuántos hijos tengo, a qué me dedico, la profesión y todo un poco. Oye, entonces de alguna manera esa herencia transgeneracional influye también a mi familia, al dinero que yo gano. Por ejemplo, para irle entendiendo, ¿qué tipo de eventos de esta herencia transgeneracional de manera negativa pueden influir al dinero que nosotros hoy tenemos? Mira, nosotros vamos a heredar las emociones positivas y las emociones negativas que sufrieron cualquiera de nuestros ancestros. Entonces, por ejemplo, si un ancestro sufrió un estrés muy grande con respecto al dinero, relacionado con, por ejemplo, si yo tengo un bisabuelo que le gustaba mucho tomar y la tomada lo llevaba a separarse o pelearse con mi abuela, pero cuando cobraba más, iba y todavía se iba con mujeres, por ejemplo, entonces el inconsciente de la abuela siente daño porque cada vez que cobra relaciona con el dinero. Si trae dinero el viejo, se va a ir o con otras mujeres o a tomar, entonces terminan separados y en el inconsciente familiar se graba que el dinero separa a las familias. También sucede mucho, por ejemplo, aquí en el norte, que los padres suelen irse a trabajar a otros países, a Estados Unidos concretamente, y cuando los padres se van y los hijos se sienten abandonados, creen que por dinero la familia se separa, entonces cargan una emoción de que el dinero separa a las familias. Oye, entonces si nosotros no tenemos dinero, de alguna manera va influido con algo que mis abuelos o mis bisabuelos vivieron en su vida, que de alguna manera están haciendo que yo pueda repetir un patrón. ¿Esto se hereda? ¿Se repiten estos patrones? Sí, son patrones heredados, son patrones de conducta que vienen ya en nuestra epigenética, que es la epigenética es controlada por el ambiente. Entonces, cada vez que sucede algo en mi ambiente reacciona con respecto mi cuerpo reacciona con respecto a ese ambiente y es cuando nosotros vamos repitiendo el patrón del ancestro. Es decir, ¿qué hace nuestro inconsciente? Nos protege de un estrés. Entonces, si mis ancestros sufrieron por tener dinero, fueron secuestrados, hubo una muerte, hubo separaciones de familia, hubo abandonos, entonces mi inconsciente va a decir, no tengas dinero para que no sufras. ¿Sí? Entonces, me evita tener dinero. Ay, Ricardo, sumamente interesante. Y de alguna manera los papás, los que somos papás, podemos influir en que nuestros hijos tengan o no tengan dinero, o nuestros papás de alguna manera influyeron para que nosotros tengamos lo que tenemos. Por supuesto, no solamente son heredados, sino que también tenemos un tema de las creencias limitantes, que nuestros padres a veces nos dicen, oye, el dinero, si tienes dinero es porque algo malo hizo, ¿no? O porque el dinero se obtiene trabajando muchísimo. Entonces las personas tienen creencias que no les permiten a ellos tener dinero y eso se generan bloqueos inconscientes. Entonces puede ser heredado o puede ser de la educación que me dan mis padres en casa. Oye, ¿y qué pasa con las personas que hoy en día tienen muchísimo dinero? O sea, sus abuelitos no tuvieron problema, Ricardo, ¿qué? No, es que muchas veces vienes a repetir o a reparar. Por ejemplo, si mis ancestros no tuvieron y fue un estrés, entonces yo vengo a reparar teniendo. Entonces puede tocarte de una forma o de otra. Puedes venir a repetir, es decir, hago lo mismo que el ancestro, mejor no tengo, o vengo a reparar. Si hubo un drama, por ejemplo, donde un ancestro sintió que por tener dinero hubiera sido mejor su vida, entonces mi vida va a llegar al dinero. Pero ¿qué pasa aquí? Ojo, porque hay mucha gente que hoy vivimos que tenemos nuestro sueldo y tú dices, bueno, pues con mi sueldo me alcanza. Pero ¿qué pasa? Recibes tu sueldo y así como lo recibes, se te va. O sea, no podemos retener, hay mucha gente que no puede ahorrar. Ahí, ¿qué es lo que podemos hacer, Ricardo? Fíjate, aquí encontramos otro tipo de conflictos. Muchas veces vienen conflictos del inconsciente porque el inconsciente es atemporal y aparte es simbólico. Fíjate que cuando hay conflictos en el embarazo, por ejemplo, de un hijo no deseado, siente que no es merecedor. Entonces, no merezco recibir dinero. A veces se acaba el líquido amniótico y el líquido representa la liquidez del dinero en el inconsciente, o se rompe la fuente y es una fuga de líquido, de liquidez. Entonces la persona el resto de su vida vive en carencia, recibe mucho dinero pero siempre se le va. Oye, el dinero es necesario,
el dinero es importante para subsistir, para poder tener alimentos en nuestra casa, pagar las escuelas. ¿Cómo le podemos hacer para sanar estas emociones, Ricardo, y que podamos tener dinero y que si lo tenemos, nos rinda? Claro que sí. Miren, yo recomiendo a todo el mundo que hagan un análisis de su vida comparada con la de su padre y con la de sus abuelos, porque también hay algo que se llama síndrome de aniversario. Por ejemplo, si mi padre a los 40 años perdió el trabajo, yo también lo perderé. Si mi padre a los 30 años fue exitoso en un negocio, quizás yo también lo sea. Entonces, revisen a qué edad tuvo éxito y fracaso los padres y los abuelos, a qué edad se separaron y todo eso, y va a coincidir mucho con tu propia vida, porque finalmente repetimos a los ancestros. Oye, entonces la tarea que tú nos encargas es poner en una hoja lo que vivieron mis abuelos, o sea, no mis tíos ni nada más mis abuelos. Sí, tíos, abuelos, papás y bisabuelos. O sea, hasta donde se pueda. Bisabuelos, mis tíos, o sea, hermanos de tanto de mi mamá como de mi papá, mis papás y yo. ¿Cómo lo hacemos para encontrarlo más fácilmente? ¿De quién tienes el mismo nombre? ¿A quién te pareces físicamente? Eso te va a ayudar mucho porque vas a repetir las historias de esas personas. ¿En serio, Ricardo? O sea, por ejemplo, si todo el mundo me dice que yo me parezco a mi papá, ¿podría estar yo repitiendo un patrón de mi papá? Definitivamente, quizás no en el dinero, pero quizás en otras áreas sí. Oye, sumamente interesante, pero aquí lo importante es que nosotros apliquemos este conocimiento, esta información que nos está dando Ricardo, porque a veces podemos estar viviendo cosas y no entender por qué las estoy viviendo, por qué me está tocando vivir esto, y así como dice Ricardo, a lo mejor puede ser una herencia transgeneracional. Sí, totalmente. A veces que son heredadas, a veces son propias, muchas veces también vienen con el nacimiento, a veces los nacimientos por cesárea conllevan que la persona, como no terminó de hacer el trabajo de nacimiento, lo que sucede es que está buscando que alguien haga las cosas por ellos. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar que las personas, en muchos casos, las personas nacidas por cesárea, hay que estarlos empujando. ¿Qué te gustaría que nuestra gente se quedara, Ricardo? Pues con que analicen sus propios programas, que analicen cuáles son las cosas que están en polaridad, o sea, las cosas que más lastiman mi vida, y una vez que la encuentro, ver si la tengo heredada o no la tengo heredada para tomar conciencia y que se puedan liberar. Entonces, si hay algo que te esté lastimando, analiza si alguien de tu familia lo vivió, que tú estés repitiendo el patrón y puedas hacer algo para cambiarlo. Recuerden que nuestra vida es completamente mejorable y lo importante es trabajar en ella. Gracias, Ricardo.